El edificio de arte ardía con fuerza. Pude escapar fácilmente por mi cuenta, pero mi compañero de equipo me cargó a la fuerza como una princesa. Fingió salvarme, pero cuando estábamos a punto de escapar del peligro, me dejó caer deliberadamente por las escaleras, lo que provocó que me rompiera la columna vertebral. Me quedé paralizada en la cama, convirtiéndome en una persona discapacitada. Más tarde, entre lágrimas, le dijo a los medios en entrevistas que su buena acción de querer salvarme había provocado el accidente porque yo luchaba. ¿Salvar a alguien ahora es un crimen?, preguntó, transformándose de culpable en víctima y recibiendo la compasión del público. Incluso entró en la universidad de mis sueños mientras a mí me tachaban de traidora. Desesperada y con mi cuerpo discapacitado, me esforcé por llegar a un piso alto para suicidarme. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de nuevo en el día en que se incendió el edificio de arte. Esta vez, lo empujé rápidamente por las escaleras. Antes de darme cuenta de que había renacido, olí el humo espeso que se extendía por todas partes. Cuando abrí los ojos, frente a mí estaba el estudio de baile que me resultaba familiar en el edificio de arte. El profesor, vestido con ropa de práctica y con cara de preocupación, gritó: «¡Fuego!». Todos evacúen el edificio rápidamente. Me quedé atónito cuando una mano apareció frente a mí. Era mi compañero de equipo de muchos años, Liam, que me decía con urgencia: «Elena, ¿por qué estás aturdida? El edificio está en llamas. ¡Corre!». Miré su palma, tenía una línea de vida clara y recta, pero mi mente seguía recordando los recuerdos de mi vida pasada. Este incendio inesperado había aterrorizado a todos en el edificio de arte, lleno de gritos ensordecedores. Debería haber seguido a la maestra para evacuar por las escaleras del este, pero Liam me agarró la mano y dijo: «Todos se están amontonando en las escaleras del este ahora. No podemos ir por ese lado. Tomemos las escaleras del oeste». Ambos éramos estudiantes de arte y compañeros de actuación que habíamos prometido postularnos a la misma universidad después del examen de talentos y seguir colaborando. Así que confié en él y no le solté la mano, corriendo con él hacia las escaleras del oeste. Bajamos a trompicones y, cuando nos acercábamos al primer piso, mis nervios se relajaron de repente. Respiré aliviada, me volví hacia Liam y sonreí, por fin estábamos a salvo. Pero sus ojos se oscurecieron de forma extraña. De repente me abrazó por la cintura y dijo: «Eres una niña, debes estar cansada de correr. Déjame llevarte». Sorprendida, luché instintivamente, rechazando su toque. Pero Liam me ignoró, me levantó a la fuerza y cuando estaba desprevenida, de repente me soltó y me golpeó la cabeza contra la barandilla. El dolor me hizo gritar y encorvarme, pero nada comparado con la sensación de mi columna al partirse en dos mientras caía por las escaleras, sudando fríamente y perdiendo el conocimiento por el intenso dolor. Cuando desperté, el médico me informó con pesar que mi vida estaba arruinada. Debido a las lesiones y a las barras de acero implantadas en mi cuerpo tras años de entrenamiento, quedé completamente paralizado. A partir de entonces, solo pude quedarme en cama, pasando el resto de mi vida en un estado de parálisis. Caí en una depresión, llegando incluso a rogar a los periodistas y a innumerables medios de comunicación que expusieran el verdadero rostro de Liam, el culpable. Pero a cambio, solo lo vi en entrevistas con una expresión moralista. Claramente solo quería salvar a alguien, pero Elena luchó y provocó el accidente. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Si salvar a alguien lleva a ser considerado responsable, ¿deberíamos todos dejar que otros mueran? Vi cómo la opinión pública en línea se revirtió por completo con él. Mis gritos de ayuda fueron eliminados uno por uno, e incluso mi cuenta se vio obligada a ser borrada. Los internautas que desconocían la verdad, me maldijeron como una bestia desagradecida, incluso deseando con saña que hubiera muerto en el incendio. Lanzaron una tormenta masiva de violencia en línea, cada palabra era como un cuchillo afilado que me apuñalaba. El día que salté del edificio, Liam había publicado en Internet su carta de admisión a la universidad. Obtuvo una buena puntuación en el examen de talentos, entró en la escuela de sus sueños y sonrió radiante ante todos, una vida que debería haber sido mía. Liam me destruyó con sus propias manos, me robó la vida. Cerré los ojos, las lágrimas me corrían por el rostro, arrastré mi cuerpo discapacitado hasta la ventana y salté. En ese momento nunca pensé que tendría la oportunidad de empezar de nuevo. Pero ahora, al ver la mano de Liam que se extendía hacia mí,
Me detuve unos segundos, luego la agarré con firmeza, sonreí lentamente y dije, está bien, igual que en el pasado. Al igual que en mi vida anterior, Liam evitó deliberadamente las espaciosas escaleras del este, llevándome hacia el oeste por la misma razón. Las escaleras del este estaban demasiado llenas, propensas a estampidas. Fingí no ver el humo negro y espeso que se elevaba en la estrecha escalera del oeste, claramente más peligrosa, pero no me opuse, solo mostré confianza. Confío en ti. Tomemos las escaleras del oeste, dije, usando mi manga empapada de agua para cubrirme la boca y la nariz mientras seguía a Liam por el pasillo. Parecía muy tenso, constantemente tratando de entablar una conversación, por supuesto. Estaba nervioso, planeando cómo hacerme daño sin dejar rastros. Cuando confirmé que ese rincón del pasillo no estaba vigilado por cámaras, me detuve y lo llamé por su nombre. Temblaba, claramente estaba de pie en medio del fuego y el humo espeso, pero su rostro estaba pálido, sus ojos y labios temblaban de miedo e inquietud. Le pregunté, ¿sabes cuántas varillas de acero hay que implantar en el cuerpo cuando se rompe la columna vertebral? ¿Sabes que después de implantar las varillas, la parte superior del cuerpo no se puede agachar y la parte inferior no se puede controlar, y solo te conviertes en una persona discapacitada que yace en cama de por vida? ¿Cómo se siente eso? Ya había experimentado todo esto antes. Si no fuera por el accidente, mis padres habrían rogado sin parar frente a la sala de emergencias, temiendo que no sobreviviera a la cirugía y eligiendo irse para siempre. Al recordar sus cabellos blancos y sus rostros envejecidos después de mi incidente, no pude evitar agarrar con fuerza la mano de Liam. Ante mi interrogatorio, él se asustó y sacudió la cabeza inconscientemente. Sonreí levemente. Está bien. No lo sabes ahora, pero lo descubrirás más tarde. Antes de que pudiera reaccionar, lo empujé con fuerza por las escaleras. Lo observé fríamente rodar por las escaleras, gritando de dolor, y finalmente su cabeza se estrelló contra la pared. Jadeó en busca de aire y luchó por levantarse. El tramo de escaleras no era lo suficientemente alto para matar a Liam, pero su delgada ropa de entrenamiento no podía proteger sus extremidades, dejándolas maltrechas y ensangrentadas. Me acerqué más, mirando sus ojos en pánico y su cuerpo enroscado, como si tratara de evitarme, y sus gritos temblorosos. «Elena, ¿estás loca? ¿Quieres matarme?» «Matar es ilegal». Respondí suavemente. «No, no te quiero muerta. La muerte es demasiado fácil para ti. Quiero que experimentes el dolor y el tormento que yo sufrí en mi vida pasada». Ignorando sus maldiciones y súplicas, agarré su cabello. Liam era un estudiante de danza que siempre mantenía una figura delgada para satisfacer las necesidades estéticas de su actuación. Aunque me cansaba un poco, apreté los dientes y lo arrastré hasta el estudio de danza del 7º piso. Vi a Liam rodar de un piso a otro hasta que una gran puerta familiar apareció ante mí. Afuera había una multitud ruidosa y las sirenas ensordecedoras. El cuerpo de Liam, convulsionando de dolor, de repente se quedó inmóvil. Sus ojos parpadearon con determinación, soportando el dolor para salir a rastras por la puerta, con la intención de pedir ayuda a todos. Pero en su estado agonizante, ¿cómo podría escapar de mi control? Bajé las escaleras a trompicones, creándome deliberadamente heridas sangrantes en las manos y los pies, luciendo miserable. Luché por cubrir la boca de Liam, arrastrando su cuerpo herido frente a todos los equipos de rescate. No podían ver mi venganza contra él, no podían ver que lo había empujado por las escaleras, dañando gravemente sus extremidades y su vida, con huesos que sobresalían de su carne. Debajo de la sangre que tenía en el brazo había en realidad un pequeño rasguño. Lo único que vieron fue que había arriesgado mi vida para salvar a un compañero gravemente herido de entre el espeso humo. Los periodistas me apuntaron con sus cámaras y destacaron mis actos heroicos ante innumerables espectadores. Cuando me entregaron un micrófono y me pidieron que diera mi opinión, mostré deliberadamente mi brazo ensangrentado, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras decía, «Oh, Dios mío, Liam. Finalmente estamos a salvo, tal como lo había predicho». Como era de esperar, la atención del público no se centró en Liam, que yacía en el hospital debido a sus heridas. En cambio, me convirtieron en una sensación en Internet, me llamaron héroe e incluso me regalaron una bandera para elogiar mi valentía. Esta escena era similar a mi vida pasada, pero la que estaba en el centro de atención era yo. En ese momento apareció la madre de Liam, haciendo público su informe de salud que mostraba sus graves lesiones, especialmente la columna rota.
Con los ojos rojos y llenos de lágrimas y de odio, le dijo a la cámara: Elena no es una heroína. Ella es la culpable de haber dañado a mi hijo, dejándolo paralizado por el incendio en el edificio de arte. Este tema, que ya era un tema candente recientemente, inmediatamente provocó innumerables debates en línea. Se discutió si yo fui el que causó la desgracia de Liam. Sin embargo, en la transmisión en vivo en ese momento, se vio claramente que salí corriendo del fuego y arrastré al herido Liam, cubierto de heridas. Además, el informe de salud publicado por su madre no indicó que sus heridas fueran causadas intencionalmente por alguien. Se rompió la columna al rodar por las escaleras. Así que me levanté para responder a la entrevista, frente a las miradas escrutadoras de los periodistas y las acusaciones de la madre de Liam. Me mordí el labio actuando como una típica chica de 18 años, tímida y asustada, y rompí a llorar. Claramente lo salvé del incendio. ¿Debería ser yo la responsable solo porque se cayó por las escaleras y quedó discapacitado? Si salvar a alguien lleva a que se le haga responsable, entonces todos podrían dejar que otros mueran en el futuro. Al escuchar mi respuesta, la madre de Liam se puso furiosa, gritó y me maldijo por ser una zorra, insistiendo en que había lastimado intencionalmente a su hijo y que no terminaría bien. Sus maldiciones se fusionaron momentáneamente con los recuerdos de mi vida pasada. Cuando mi madre se enteró de los actos atroces de Liam y fue a su casa a exigir justicia, el colapso fue el mismo, la desesperación idéntica. Resultó que ella también comprendía que una vida rota podía destruir todo el futuro de un estudiante de arte. Pero ¿por qué cuando yo estaba en la cama del hospital, ella me arrojó arrogantemente un fajo de billetes, burlándose de mí para que buscara a alguien con quien casarme ya que no podía bailar? ¿Que como chica podía casarme o que estaba siendo deliberadamente dramática para obligar a su hijo a asumir la responsabilidad cuando en realidad yo lo había notado y quería aferrarme a él de por vida? Déjame que te lo cuente soñando. En mi mente el regaño de la madre de Liam se repetía, agudo y ensordecedor, extremadamente degradante. Pero en realidad, junto a mi oído estaba el continuo consuelo del entrevistador desconocido. A veces los débiles despiertan fácilmente la compasión de los demás, como en ese momento. La madre de Liam se abalanzó sobre mí con la mano en alto, casi dándome una bofetada. Afortunadamente los periodistas intervinieron y la obligaron a dar un paso atrás. Ellos actuaron como mis protectores, cuestionándola indignados: ¿ya has tenido suficiente? Alaina es solo una niña, ¿cómo podría hacerle daño a alguien? Salvar una vida en el incendio ya es bueno. ¿Es porque tu hijo es discapacitado que quieres que alguien más cargue con la responsabilidad de la compensación? Eres demasiado maliciosa. Furiosa, el rostro de la madre de Liam se puso rojo, sus labios temblaban incesantemente. Me quedé detrás de la multitud, observando a la mujer llena de odio, y lentamente revelé una sonrisa brillante, incluso más brillante que la de Liam cuando recibió su carta de admisión en mi vida pasada. Ella se está riendo. ¿Están todos ciegos? ¿No pueden ver? La madre de Liam gritó frenéticamente con los ojos rojos de ira, agitando los brazos salvajemente. Incluso golpeó a los periodistas y al personal que intentaban detenerla, lo que los enfureció aún más. ¿Ya has tenido suficiente? Este no es un lugar para que te pongas como loco. En ese momento el equipo de seguridad, que acababa de recibir la noticia, se apresuró a llegar. A pesar de sus esfuerzos, agarraron a la madre de Liam y la sacaron a la fuerza del lugar de la entrevista. El personal que trabajaba allí dio un suspiro de alivio, sus rostros mostraban insatisfacción y enojo mientras regañaban continuamente el comportamiento de la madre de Liam. Luego me dieron palmaditas en la cabeza suavemente como para consolarme. Está bien, pequeña. Todos sabemos que eres una heroína. No creeremos sus falsas acusaciones. No te preocupes, te ayudaremos. Sonreí entre lágrimas y asentí con la cabeza vigorosamente. Me escoltaron fuera de la escena de la entrevista, protegiéndome mientras me metían en el coche de mi padre, evitando así que la madre de Liam siguiera merodeando afuera después de que se fueran. Me gritó insultos y amenazas: zorra. Seguro que encontraré pruebas para hacerte pagar con tu vida. A través de la ventanilla del coche vi claramente su rostro feroz, bajé la mirada y sonreí levemente. Ella se parecía mucho a mí en mi vida pasada, cuando no tenía escapatoria.
En aquel entonces mis padres habían intentado derribar todo el edificio de arte quemado para encontrar pruebas para acusar a Liam, pero aún así, no pudieron obligarlo a pagar ningún precio. ¿Podría la madre de Liam encontrar alguna prueba? Unos días después del incendio volví a la escuela. El edificio de arte que alguna vez estuvo en ruinas, había comenzado a reconstruirse. Mis compañeros de clase tenían mucha curiosidad sobre cómo había rescatado al herido Liam del incendio. Durante los descansos me rodeaban, charlaban durante un largo rato y suspiraban: Elena, eres increíble por salvar a alguien así y aún así ser acusada de dañar a alguien. Todos expresaron su disgusto, claramente habían oído hablar de la madre de Liam como un perro rabioso, insistiendo en que yo era quien había hecho daño a Liam. Algunos compañeros de clase estaban tan enojados que se cruzaron de brazos y dijeron en voz alta que personas como esa ni siquiera eran tan buenas como las bestias. Elena debería haber dejado que su hijo muriera en el incendio antes. Los demás estaban de acuerdo con esos arrebatos, pero yo sacudí la cabeza y dije: ¿cómo podría hacerlo? Liam y yo somos compañeros de equipo, no puedo simplemente verlo arder hasta morir. Además, es una vida. No importa quién sea, si puedo salvarlo, definitivamente lo haré. Mis agradables palabras, conocidas por todos, mostraron el profundo vínculo entre Liam y yo como compañeros de equipo, lo suficiente como para hacer que aquellos que no sabían la verdad me apoyaran y criticaran a la madre de Liam por ingrata. ¿No hizo Liam lo mismo en mi vida pasada? Publicó vídeos de nuestras colaboraciones y numerosas fotos nuestras, incluso invitó a todos nuestros amigos, colegas y conocidos a testificar repetidamente, explicando que éramos compañeros de equipo cercanos y que no tenía motivos para hacerme daño. Incluso presentó el mensaje: una vez lo invité a beber té con leche para celebrar una actuación exitosa, inventando que lo amaba en secreto. Pero como no me correspondía, me volví resentida. Por eso, después del accidente, seguí aferrándome a él, queriendo que Liam fuera responsable de mí de por vida. ¿Cuántas personas se sintieron incitadas por él a maldecirme? Si no te gusta a alguien, ¿por qué lo invitas a tomarte con leche? Las chicas de hoy en día realmente no saben lo que es el respeto por sí mismas. Está claro que tiene novia, pero ella intenta seducirlo deliberadamente y aún así tiene la audacia de aferrarse a él después del incidente. El joven es realmente desafortunado. Tiene el corazón para salvar a alguien, pero al ser acusado falsamente, me temo que no me atreveré a hacer buenas obras en el futuro. Estas especulaciones y regaños sin fundamento me hicieron incapaz de entender por qué, a sus ojos, mi defensa de mi propia justicia era también una razón para inventar historias. Mis pensamientos fueron interrumpidos brevemente por un compañero de clase que entró corriendo al aula, jadeando por haber corrido tan rápido, jadeando y diciendo desorganizadamente: «No está bien, Elena. La madre de Liam está de nuevo en la escuela, incluso trae a varios blogueros famosos, afirmando que quieren revisar las cámaras antes de que se queme el edificio de arte esta vez». Cuando recibí la notificación de la profesora y toqué para entrar a la oficina, los ojos de Liam se abrieron de inmediato y gritó con su voz ronca, lastimada por el humo espeso del incendio: «Es Elena, es ella es la culpable. Quería matarme desde las escaleras». Los teléfonos de los blogueros que transmitían en vivo inmediatamente me apuntaron. Sus lentes oscuros parecían querer exponer mi verdadero yo. La gente suele simpatizar con los débiles, especialmente con alguien como Liam, que ha sufrido una desgracia y vivirá en la oscuridad durante el resto de su vida. Había dicho innumerables veces frente a la cámara que Elena me apartó deliberadamente de la multitud para tomar las escaleras del oeste, con la intención de hacerme daño. No dejes que te engañe, ella es la culpable. En cuanto entré por la puerta, las preguntas de los blogueros se sucedieron sin parar. Compañera de clase Elena, Liam dijo que lo empujaste desde las escaleras en medio del incendio, lo que le provocó una lesión en la columna vertebral. ¿Es eso cierto? Si es cierto, no eres un héroe sino un criminal. Si no es verdad, ¿por qué sigue aferrándose a ti? Debe haber alguna historia oculta. Pregunta tras pregunta, no me dieron la oportunidad de responder. Parecía que no les importaba la verdad, sino que querían usar este tema para llamar la atención. Con unas pocas palabras sencillas, me echaron la culpa como si estuvieran seguros de que yo era el verdadero culpable. La madre de Liam exigió que la escuela entregara de inmediato las imágenes de vigilancia. Su mirada fría me miró fijamente, apretó los dientes y dijo: «Entrégame las imágenes ahora». Mantuve la calma y mi expresión no cambió.
No estaba nervioso ni alterado porque sabía que defenderme era inútil. No importaba cómo me lo explicara, esas personas se mantendrían obstinadamente firmes en sus puntos de vista. Al contrario, me preguntaron, si no eres el culpable, ¿por qué lo explicas con tanta desesperación? Cuando la escuela extrajo las imágenes de vigilancia, mis padres también recibieron una llamada y corrieron a la escuela, parándose frente a mí para tranquilizarme. Mamá y papá están aquí. No tengan miedo. No permitiremos que los intimiden. Apreté los puños y se me llenaron los ojos de lágrimas, mientras miles de personas que miraban la transmisión en vivo se concentraban en cada detalle de las imágenes, tratando de encontrar evidencia que demostrara que lastimé intencionalmente a otros. Pero se llevaron una decepción. La vigilancia del edificio de arte estaba conectada al sistema de red y todos los vídeos desde el momento del incendio hasta que se extinguieron las llamas estaban almacenados en la nube. Así que todos vieron muy claramente que en el incendio, los profesores estaban evacuando a los estudiantes a toda prisa y yo debería haberme unido a la multitud para correr hacia las escaleras del este. Pero Liam me agarró de la muñeca con fuerza, me sacó de la ruta y me llevó directo a las escaleras del oeste, donde se elevaba una densa columna de humo negro. Esta escena hizo que el rostro de Liam y los gritos de su madre se congelaran de inmediato. Menos de 2 segundos después, el grito ronco de Liam volvió a sonar. Esto es falso. Esta grabación de vigilancia ha sido editada. Liam estaba demasiado agitado, su cuerpo temblaba sin control y golpeaba frenéticamente el armazón de la silla de ruedas. Gritó frenéticamente, su llanto se mezclaba con gritos desesperados, confundiendo a muchas personas a su alrededor. Estaba claro que Elena me había hecho daño de esta manera. Ella es la culpable. La madre de Liam también se abalanzó sobre un líder de la escuela, agarrándolo del cuello y gritando, ¿cuánto te pagó Elena por usar cámaras falsas para engañar a la gente? ¿Dónde está tu conciencia? Pero en la escena no solo estaban ellos sino también la policía que acompañaba a mis padres. La policía había revisado este vídeo muchas veces, por lo que inmediatamente separaron a la madre de Liam y dijeron con pesar, hemos revisado este vídeo muchas veces. No ha sido editado ni empalmado. Estas son las imágenes reales del incendio. Los rostros de Liam y su madre se pusieron completamente pálidos, sin sangre. Pero al segundo siguiente los ojos de Liam se iluminaron de repente. ¿Y la cámara del pasillo? Elena me empujó por las escaleras. La cámara del pasillo debe haberlo grabado. El lado de la policía. Las escaleras occidentales estaban demasiado cerca del foco del incendio. La imagen de la cámara estaba completamente oscurecida por el denso humo. Es imposible ver con claridad. Liam se derrumbó por completo. Su madre, como si se estuviera volviendo loca, empujó a la policía y se abalanzó sobre mí. ¿Por qué? ¿Por qué lastimaste a mi hijo? Ustedes dos son compañeros de equipo, ¿verdad? ¿Qué te hizo mal? ¿Qué le hice mal a él? Yo tampoco lo entendía. A medida que la madre de Liam se acercaba, los lentes de los blogueros pasaron de la pantalla de vigilancia a mí. Sabía que era mi turno de subir al escenario. Se me llenaron los ojos de lágrimas y me tembló la voz. Lo siento, señor. Me equivoqué. No volveré a salvar a la gente de forma imprudente. Sé que me equivoqué. Por favor, perdóname. ¿Puedo arrodillarme y suplicarte? Mis rodillas se debilitaron al punto de arrodillarme en el suelo. La madre de Liam se quedó atónita, con los ojos muy abiertos por la sorpresa antes de poder reaccionar. Mi madre se acercó corriendo y me abrazó con fuerza, reprimiendo su ira y casi gritando. Todo es culpa nuestra. Mi hija salvó a alguien. Debería haber sido más fría y haber dejado que su hijo muriera quemado frente a ella. Así no la etiquetarían de asesina. Enterré mi cara en los brazos de mi madre, llorando tan fuerte que no podía respirar. Los rostros de los blogueros que estaban cerca mostraban complejidad. De repente uno de ellos, que había declarado en voz alta que yo era el culpable cuando entré, cambió silenciosamente su expresión. Lentamente sacó otro teléfono de su bolso y presionó algunos botones. Al segundo siguiente el teléfono de la madre de Liam sonó con una notificación de que había recibido 20.000 yuanes. Todos quedaron atónitos. El bloguero apagó la transmisión en vivo, apretó los dientes y dijo, no puedo seguir sintiendo inconsciencia.
Está claro que ella salvó a su hijo. En lugar de estar agradecido, usted quiso acusarla falsamente y obligarnos a etiquetarla de asesina. Creo que tú eres la verdadera bestia, la culpable. Incluso publicó una grabación de audio, en la que se escuchaba la voz de la madre de Liam diciendo: te he transferido el dinero. Haz lo que sea necesario para exponer los crímenes de Elena. Incluso si no es la verdad, basta con decir unas pocas palabras durante la transmisión en vivo para engañar a los espectadores y creerán que es real. Todos estaban alborotados mientras Liam y su madre se ponían pálidos como el papel. Los ojos de Liam estaban llenos de confusión. Sus puños se apretaron con tanta fuerza que la sangre se filtró entre sus dedos. ¿Cómo podía ser esto? Yo soy la víctima. Al escuchar sus palabras débiles y desvanecidas, me sentí extremadamente tranquila. No es de extrañar que en mi vida pasada les gustara arrodillarse ante mi madre de esa manera, incluso suplicando a mis padres, diciendo que solo porque mi hija estaba herida, tenía que arruinar la vida de mi hijo. Por primera vez me di cuenta de lo simple y efectiva que puede ser la coerción moral. Solo una palabra, una acción, una expresión era suficiente para dar vuelta a la situación, transformando al perpetrador en la víctima. Ahora, como Liam en mi vida pasada, me he vuelto inocente a través de los mismos medios que él me enseñó. Después de la transmisión en vivo, la reputación de Liam y sus padres en línea empeoró día a día. Incluso se convirtió en el hazmerreír de todos, utilizado como una historia con moraleja. Nunca hagas buenas obras o serás acusado falsamente y te convertirás en un criminal. Mientras tanto, la historia de mi heroico rescate se difundió por todas partes. Mi imagen incluso se publicó en el tablón de anuncios de la escuela, convirtiéndose inesperadamente en un modelo a seguir para los estudiantes. La familia de Liam seguía negándose a darse por vencida y siguió publicando innumerables artículos en varias plataformas para acusarme falsamente e inventar historias sobre mí. Dijeron que amaba a Liam, pero que no era correspondida, así que por celos, lo empujé por las escaleras. Al principio, nadie lo creyó. La gente empezó a maldecir a la familia de Liam, tal como me habían hecho a mí en mi vida pasada. Con tantos artículos de este tipo, ¿no es esto simplemente querer aferrarse a alguien para extorsionarlo a cambio de una compensación? Querer fama y atención, siempre afirmando ser una víctima. ¿Dónde están las pruebas? La cámara no mostró claramente a la persona. ¿Cómo puede ser eso una prueba? Podría ser que te agradara, pero él no estuviera de acuerdo, así que inventaste la historia de que Elena es la culpable. Pero cuando Liam editó nuestra conversación y la publicó en línea, junto con fotos de mí invitándolo a tomar té con leche y asistir a una fiesta, el sentimiento en línea comenzó a cambiar. Puede que haya algo de verdad en la relación, en invitarlos a tomar té con leche y asistir a una fiesta juntos. Su relación probablemente no sea sencilla. Escuché que ese chico es muy inteligente. ¿Podría ser que esta chica esté celosa de él? También es posible que le gustara, pero que no le correspondiera, por lo que se avergonzó y se inventó la historia. Viendo la cara de esta chica, no parece una buena persona. No me apresuré a corregir estos rumores, dejé que se extendieran por internet. Después de registrar todas las identificaciones de los falsificadores, comencé a visitar con frecuencia la oficina de psicología de la escuela, llorando y abriéndole mi corazón al psicólogo. Entre lágrimas pregunté muchas veces, ¿salvar a alguien puede convertirse en mi pecado? ¿Debería quedarme de brazos cruzados y ver a Liam arder hasta morir? El psicólogo me dio unas palmaditas suaves en la cabeza y suspiró, consolándome durante un largo rato. Mientras tanto, la gente en línea seguía discutiendo y gritando, exigiendo que presentara pruebas de que no había hecho daño a nadie. ¡Qué ridículo! En mi vida pasada, cuando me topé con una desgracia, me exigieron que demostrara que yo era la víctima. En esta vida, como la supuesta víctima, querían que demostrara que no había hecho daño a nadie. Al final me di cuenta de que independientemente de si yo era realmente una víctima o no, de todas maneras me criticarían, me acusarían falsamente y me engañarían. Pero Liam, sin importar lo que hiciera, seguirían intentando por todos los medios encubrirlo y protegerlo. ¿Por qué? Tal vez mi corazón no era tan malicioso como el suyo. Pero esta vez muchas personas se unieron para protegerme, aquellos que se mantuvieron racionales en línea, el psicólogo de la escuela y mis compañeros de clase. Ya no eran como en mi vida pasada,
temerosos de verse implicados en la violencia en línea y optar por permanecer en silencio. Aparecieron vídeos y artículos que hablaban por mí en varias plataformas, y rápidamente llegaron a la cima. La psicóloga incluso publicó mis frecuentes visitas recientes al consultorio de psicología, sus ojos rojos y llorosos en el vídeo mientras cuestionaba a los internautas que habían atacado locamente a Elena en línea. ¿Solo estás satisfecho cuando la chica está deprimida? Ella solo tiene 18 años. Si algo le sucede, cada uno de ustedes es culpable. Los gritos que exigían que demostrara mi inocencia finalmente se desvanecieron. Los relatos de la familia de Liam fueron divulgados en masa, finalmente reducidos a una serie de caracteres aleatorios, y su información personal completamente expuesta en línea. Habían esperado que me enfrentara a la violencia en línea, que fuera humillada por internautas que desconocían la verdad. Ahora, todo se había vuelto en su contra. Mi madre contactó a un abogado y envió cartas legales a quienes me habían acusado falsamente en esta vida y en el pasado, y quienes habían tratado de hacerme daño finalmente tuvieron que agachar la cabeza, sosteniendo cartas escritas a mano admitiendo sus faltas, cada palabra y frase disculpándome. Después de renacer, mientras resolvía los conflictos con la familia de Liam, también comencé a reencontrarme con mis piernas y mi cuerpo. En mi vida pasada, mi vida rota me dejó con una parálisis severa. Incluso con aparatos ortopédicos en las piernas, me llevó mucho tiempo adaptarme. Tan solo ponerme de pie requería de 3 a 4 minutos de preparación mental. Pero cuando mi mano tocó el hombro derecho de mi pareja de baile y lentamente enderecé mi cuerpo, me di cuenta de que había anhelado volver a estar en el escenario. La profesora ajustó mi último paso de baile, sus ojos tiernos no pudieron ocultar un rastro de arrepentimiento. Todos dijeron que Elena y Liam definitivamente obtendrían los mejores resultados en este examen de talento. Es una pena que se haya encontrado con esto, pero afortunadamente regresaste sano y salvo. Mis ojos se enrojecieron mientras trataba de contener las lágrimas y le sonreí. No le diré, maestra, que su mejor estudiante del pasado desapareció por completo en ese incendio, ni que el culpable fue otro estudiante al que entrenó tan duro. Como dijo, afortunadamente estoy de regreso sano y salvo. El segundo día después de que se anunciaran los resultados del examen de talentos, tomé deliberadamente un taxi hasta el hospital para visitar a Liam. Con una mascarilla puesta pasé junto a su madre, cuyo cabello ahora estaba visiblemente gris y su rostro, que antes estaba bien cuidado, ahora mostraba claros signos de fatiga y envejecimiento. Era evidente que cuidar de Liam, que yacía paralizado en la cama, le había supuesto una enorme presión, y los gastos médicos diarios eran suficientes para agotar a su familia. Mantuve una expresión tranquila, pasé junto a ella y entré en la habitación de hospital de Liam. Estaba muy delgado, su piel estaba pálida, lo que simbolizaba el dolor que su cuerpo estaba soportando. Me quité la máscara y nuestras miradas se cruzaron. Apretó los dientes y me miró con odio. ¿Por qué estás aquí? ¿Para regodearte de mi miseria? ¿Estás satisfecha ahora, Elena? Lo miré en silencio y de repente sonreí. Todavía no lo sabes, ¿verdad, Liam? Quedé en primer lugar a nivel nacional en el examen de talentos. Casi al instante la gente que estaba cerca se puso histérica. Me arrojó todo lo que tenía a su alcance, pero debido a que estuvo acostado tanto tiempo, sus músculos se atrofiaron y los objetos solo flotaron en el aire antes de caer al suelo bajo mis pies. Liam, como si se estuviera volviendo loco, gritó y se golpeó las piernas. ¿Por qué? ¿Por qué no eres tú el que está paralizado? Ese día, cuando el edificio estaba en llamas, casi te empujé al suelo. Solo era un poco bajo. Las lágrimas llenaron el rostro de Liam, pero aún así forzó una sonrisa torcida y feroz. ¿Sabes qué, Elena? Ese día te llevé a las escaleras del oeste para hacerte daño. Claramente éramos compañeras de equipo, pero después de cada actuación, todos solo te elogiaban, mientras que yo era como invisible. Incluso los profesores discutían en privado que mis puntuaciones nunca superarían las tuyas. Liam se fue calmando poco a poco y su voz se suavizó mientras decía, Elena, no quería que murieras. Simplemente te envidiaba demasiado. Saqué la mano del bolsillo y agarré con fuerza el teléfono. Levanté el teléfono y lo sacudí frente a él. La pantalla se iluminó y mostró una transmisión en vivo en tiempo real, con cientos de internautas llenándola frenéticamente, llamándolo bestia. Le arrojé el teléfono al aturdido Liam y sonreí levemente.
Esta vez te lo has confesado a ti mismo. Eres tú quien quería hacerle daño a alguien. El rostro sombrío de Liam no me provocó ninguna simpatía. Al contrario, me pareció divertido. Siempre me había tenido envidia y por celos, quería destruir el resto de mi vida. Cuando salí de la habitación del hospital, la madre de Liam corría tambaleándose con una botella de agua. Su expresión desesperada mostraba claramente que había escuchado lo que Liam acababa de decir en la transmisión en vivo. No me detuve, solo me di la vuelta para caminar hacia el ascensor en otra parte del hospital. La siguiente noticia que escuché sobre la familia de Liam fue que habían abandonado el tratamiento en el hospital y habían regresado a su ciudad natal. El cuerpo discapacitado de Liam había hecho que su familia acumulara numerosas deudas. Su padre, débil y egoísta, había decidido abandonar a la familia y el montón de deudas, dejando solo a la madre de Liam, acurrucada en un sótano estrecho, luchando por cuidar de él. Sabía que Liam ahora sería como yo en mi vida pasada, escondido en las sombras, observando en silencio la vida feliz de la persona que lo lastimó. Incluso la brillante sonrisa en su rostro cuando recibió su carta de admisión fue deliberadamente para dejarme ver, queriendo que supiera que estaba viviendo muy bien, incluso mejor que yo, una víctima 1000 veces mayor. Él quería que yo envidiara su vida como él había envidiado la mía. Así que le devolví el favor, logrando el primer lugar en el examen de talentos y una puntuación que superó la de la escuela de mis sueños publicada en todas las plataformas de redes sociales. Miles de personas me felicitaron, compartiendo la alegría de haber cumplido mi sueño, una vida en pleno florecimiento y luminosidad, en completo contraste con mi vida pasada de soledad y sufrimiento. En la habitación vacía del hospital, con las mesas llenas de medicinas, el pelo blanco de mis padres y el cansancio grabado en sus rostros, había soportado tanto dolor y tormento en aquel entonces. Ahora Liam tenía que experimentar exactamente las mismas emociones. Finalmente mi deseo se cumplió cuando vi un mensaje de una persona desconocida en mi bandeja de entrada privada, una foto de un cuchillo afilado y el color rojo de la sangre. Poco después recibí la noticia de que Liam se había suicidado y había fallecido el mismo día en que yo había entrado en mi brillante futuro. Borré con calma el mensaje del desconocido, dejé el teléfono y cerré los ojos. Nunca le he contado a nadie sobre mi renacimiento, ni siquiera a mis padres. No quiero que sepan lo miserable y lamentable que fue mi vida pasada. No quiero que derramen lágrimas y se sientan desconsolados por lo que he pasado. No quiero que sepan que nuestros esfuerzos por buscar justicia fueron en vano. Pero el cordón umbilical, cortado al nacer, parece seguir uniéndonos a mí y a mi madre. De repente se despertó de una siesta con lágrimas en los ojos sin control. Era evidente que no sabía lo que había pasado. Fue solo un sueño. Sin embargo, ella me abrazó y me susurró una y otra vez, hija mía, no tengas miedo. La casa está en llamas. Mamá te sacará. Yo estoy aquí. Nadie puede hacerte daño. Abrí los ojos de par en par, sin poder creer lo que estaba oyendo. Mi mano temblaba mientras abrazaba lentamente el cálido cuerpo de mi madre. Por primera vez, lloré tan desesperadamente como para liberar todo el dolor que había soportado antes de renacer. Un golpe en la puerta interrumpió la escena en la que mi madre y yo llorábamos abrazadas. Me sequé las lágrimas, abrí la puerta y vi a un repartidor allí de pie. Resultó ser la carta de admisión a la universidad con la que había soñado durante tanto tiempo. Mi sueño finalmente se había convertido en un sobregrueso en mi mano. El examen de talento interrumpido, el cuerpo discapacitado, el escenario al que nunca pude subir en mi vida pasada. Todo eso era solo una pesadilla que se disiparía cuando abriera los ojos, tal como deseaba. Mi futuro ahora es brillante, radiante y glorioso.